Bien, nos habíamos quedado explicando el pacto germano-soviético, que lo he dejado para el siguiente vídeo para no quedarme sin tiempo porque es un poco más intrincado. El pacto germano-soviético es una alianza firmada entre Alemania y la URSS en 1939. ¿Por qué firman un acuerdo estas dos potencias teniendo sistemas completamente antagónicos que se oponen el uno al otro? Es decir, Hitler se supone que iba a ser el baluarte que iba a salvar a Europa de la penetración del comunismo. Es decir, parecía que los fascismos eran permitidos por las democracias para que frenara el avance del comunismo en Europa. Y además Hitler era abiertamente, igual que Mussolini, eran abiertamente anticomunistas, como ya vimos en las acciones que hacían en el tema anterior. Por otro lado, la Unión Soviética también se oponía al fascismo. Entonces, ¿por qué firman? Pues firman primero porque Hitler quiere evitar que Rusia se vuelva a liar con Francia y esto haga que Alemania se quede otra vez encerrada entre dos frentes. Es decir, quiere evitar esta alianza y Hitler quiere también no volver a tener dos frentes en la guerra. Quiere mantener la guerra con un solo frente. Por otro lado, Stalin también quiere evitar la guerra hasta que la URSS esté mejor preparada para un conflicto. Además, también este pacto era atractivo para ambos porque en este pacto incluía cláusulas secretas para hacer el reparto de Polonia. Por tanto, vamos a pasar primero de esta imagen a como veremos después de esta otra. En 1939 también Hitler inicia la invasión de Polonia, que esto va a ser el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, tenemos que la Sociedad de Naciones se defragmenta, primero, porque Hitler se niega a pagar la reparación de guerra y saca a Alemania de la Sociedad de Naciones. Italia es expulsada después de invadir Abisinia. Y Japón también se le expulsa porque atacó a China. Entonces la Sociedad de Naciones se desfragmenta. Esta situación que teníamos donde las potencias europeas y las potencias democráticas y a nivel global podrían reunirse las potencias para resolver un conflicto de manera diplomática se desmorona. ¿Y a qué volvemos? A la política de bloques que había antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a tener así la alianza, primero Alemania, la alianza que firma con Italia, que refuerza después en el Pacto del Acero, Alemania aliada con Rusia gracias al Pacto Germano-Soviético y Alemania también aliada con Japón como potencia extraeuropea también expansionista. Por otro lado, vamos a tener en el eje contrario a Reino Unido y Francia unidos con Polonia para frenar la expansión de Hitler. De hecho, claro, Polonia está temerosa de la expansión porque Hitler ya se estaba expandiendo por el corredor del Danzig. Y le dijeron a Polonia que no se preocupara, que en caso de que invadiera Polonia entrarían en guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que Hitler en 1939, sintiéndose también respaldado por este pacto germano-soviético, invade Polonia y por lo tanto esto obliga a que Gran Bretaña y Francia tengan que declarar la guerra a Alemania. Por tanto, el conflicto bélico se va a iniciar con estos bloques enfrentados. Se van a enfrentar Alemania junto con Italia, de momento la Unión Soviética y Japón se van a enfrentar a Reino Unido, Francia y Polonia, aunque sin olvidar que quienes declaran la guerra son Reino Unido y Francia por la invasión de Polonia. Vale. Con esto, como digo, se iniciaría la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se puede dividir en dos etapas que se resumen también en estos dos mapas. La primera va desde 1939 hasta 1941, ¿vale? Es una etapa más corta donde las potencias del eje, es decir, Alemania e Italia, sobre todo, consiguen importantes victorias, sobre todo en Europa, como vamos a ver. Ya que se habían preparado mucho más para la guerra, se habían militarizado más, habían desarrollado también, como ya vimos en el tema anterior, habían hecho fuertes inversiones para volver a la carrera armamentística. Y la segunda etapa se dará de 1942 a 1945, cuando los aliados ya se vean más fuertes y respaldados y comiencen a contraatacar con fuertes ofensivas
que llevará al final de la guerra con la victoria aliada. Es decir, en la primera etapa toman la iniciativa las potencias del eje, es decir, Alemania e Italia principalmente y también Japón. Y después, en la segunda etapa, se van a producir los contraataques de los aliados, es decir, de Reino Unido y Francia con los aliados que va a tener posteriormente, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver primero cómo se desenvuelve este mapa y luego este otro. Bien, primero de todo, la guerra se inicia en septiembre de 1939 cuando se invade Polonia, es decir, cuando Hitler invade Polonia. Eso se desarrolla en una guerra relámpago. Gracias a los Panzer, con un importante apoyo aéreo, Polonia se hunde en solo 3 semanas. Entonces, el país es dividido entre Alemania y la URSS según lo acordado en el Pacto Germano-Soviético. Por esto tenemos aquí esta viñeta donde se saludan cordialmente Hitler y Stalin, como vemos en este diálogo. Bueno, ante un cadáver posiblemente de una persona polaca. Entonces, vemos que Polonia ha caído, a pesar de que Reino Unido y Francia entran en la guerra, y se divide Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. He puesto esta escena, por si la queréis ver en casa, de la película Katyn, de lo que sucede cuando llegan por un lado los alemanes y por otro lado los rusos, lo que pasa un poco con el pueblo polaco, por si lo queréis ver. Y si queréis ver la película también les recomiendo, porque se habla también no solo de lo que hicieron los alemanes en Polonia, sino también de lo que hicieron los soviéticos en Polonia. Y en ambos casos, pues realizando fuertes crímenes de guerra, como lo que sucedió en el bosque de Katyn, donde miles de soldados polacos fueron asesinados y a manos de los soviéticos y enterrados. Un crimen que la Unión Soviética ocultó durante mucho tiempo. Es decir, para que veáis un poco estos desastres de la guerra. Vale, después de invadir Polonia, la guerra relámpago continúa y los ejércitos de Alemania en 1940 invaden la mayor parte de Europa occidental. Además de invadir Dinamarca, Noruega, es decir, además de invadir Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, ocupan también el norte de Francia. Y aquí es donde tenemos esta famosa imagen de Hitler en París en 1940. Entonces, en el verano de este año, solamente el Reino Unido aún resistía los ataques de Hitler. Y como Reino Unido aún resistía los ataques de Hitler, se produce la batalla de Inglaterra. Para someter a Inglaterra, Hitler lo que intenta hacer es desembarcar y bombardear los puertos de las ciudades de Reino Unido. E intenta bombardear uno a uno los puertos de las ciudades del Reino Unido para de esta manera aislar al Reino Unido y que no reciban víveres. No obstante, como Reino Unido resiste, se produce la batalla del Atlántico, en la cual Hitler renuncia a desembarcar en Reino Unido, pues lo que va a hacer es bloquear al Reino Unido para que no reciba ningún tipo de víveres, ni de bienes de consumo, ni de bienes de suministros básicos, para provocar que el Reino Unido se acabe rindiendo. O sea que de momento el Reino Unido se queda en esta situación de resistencia. Por otro lado, Hitler no se frena solo con esto, sino que también realizará campañas en el Mediterráneo con cruentas batallas navales en la zona de Grecia y se expandirá por el Mediterráneo también gracias a la ayuda de Italia, de Bulgaria, y por otro lado también tropas alemanas desembarcarán en el norte de África y iniciará la conquista del norte de África. Entonces ya vemos aquí que por un lado en esta guerra relámpago nos quedamos aquí, se ha invadido Polonia. Se ha hecho el reparto de Polonia entre Hitler y la Unión Soviética. Por otro lado, en esta guerra relámpago ha invadido Noruega, ha invadido Países Bajos, Bélgica y se ha extendido hasta el norte de Francia, resistiendo únicamente el Reino Unido, a la que está intentando dejar sin comunicación ni víveres. Por otro lado, también conquista zonas del Mediterráneo y zonas del norte de África. De momento, para que veáis, en apenas un año, en apenas un par de años, lo que realiza, bueno, no llega a un par de años, entre un año y algo, la brutal expansión que realiza Alemania por Europa. Vale,
Lo que sucede es que, como vemos también en este mapa, que es lo que nos ha faltado por ver de la expansión de Alemania, como vemos aquí, se produce, en el frente oriental, se produce la Operación Barbarroja. Como Hitler ve que ha hecho un avance brutal, pues se plantea lo mismo que se planteó Napoleón. ¿Por qué no invadir Rusia? Entonces, Hitler atacará a Rusia y llega con rapidez a las puertas de Moscú. A las puertas de Moscú y Leningrado. Esto, claro, viola el pacto germano-soviético que habían firmado Hitler y Stalin. Por eso os he dicho que pasaríamos de esta imagen de cordial, donde ellos se saludan cordialmente, aparecen que van juntos, a esta otra imagen. Entonces, claro, la Unión Soviética se ve traicionada por esto y ¿qué va a hacer? Cambiarse de bando. Se va a unir a los aliados para enfrentarse a las potencias del eje, es decir, Rusia cambia de bando. En la Primera Guerra Mundial Rusia salió, pero en esta Rusia no sale, sino que cambia de bando y se une ahora ¿a quién? Pues a Reino Unido y a Francia. Bien, la última victoria del eje es la que se realiza en Pearl Harbor. En este contexto en el que Alemania se está expandiendo por Europa, lo que sucede es que Japón empezará, bueno, Japón también se expande por el Pacífico y por China. Claro, cuando se va expandiendo por las islas del Pacífico, se topará con Hawái, Midway y Pearl Harbor. Claro, esta zona de aquí, ¿a quién pertenecía? Pues a Estados Unidos. Entonces, ¿qué decidirá hacer? Pues para anexionar esta zona a las islas del Pacífico, va a bombardear la base militar de Pearl Harbor y esto va a propiciar que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora estaba al margen. Vale, el bombardeo Pearl Harbor es famoso por esta película, entonces la he resaltado por si queréis verla, pero también me gustaría resaltar que lo que sucede en esta película se inspiró en lo que realizaban estos dos compañeros aviadores, que fueron los que llevaban a cabo esta táctica de simular que dos aviones iban a chocar y entonces en el momento de chocar desviarse y hacer que el avión que tenían justo detrás, en este caso de un japonés, se estrellaran entre ellos. Pues en esta maniobra que hacían estos dos pilotos inspiraron ya luego todo lo demás de la historia que hay detrás de la película de Pearl Harbor. Bien, por otro lado, en este momento, cuando Rusia cambia de bando y cuando Estados Unidos entra en la guerra, se inician las ofensivas aliadas. Primero, en el Pacífico, Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados ante el ataque de Pearl Harbor y lo que hará será, en las batallas de Midway y Guadalcanal, frenar, bombardear estas zonas bombardear estas zonas para enfrentarse a Japón y de esta manera intentar reconquistar los territorios ocupados por Japón. Después, en el norte de África, los británicos, ahora que se ven un poco más fuertes y para intentar salir también de este aislacionismo, lo que harán será enfrentarse a los alemanes en África. Y los británicos derrotarán a los alemanes y estos inician su retirada. Después, en Rusia, la batalla de Stalingrado, este va a ser el primer gran fracaso de Hitler, que es lo que vimos en el tema anterior. Stalingrado resiste el asedio y provoca que el general Paulus, que ya lo vimos en el vídeo que vimos sobre la Unión Soviética, se rindiera diciendo pues, que no se iba a suicidar por un simple cabo, lo que vimos en el vídeo. Entonces, Alemania se rinde, pero los soviéticos no se quedan aquí, sino que ahora pasan a la ofensiva. Ahora van a atacar ellos a las posesiones que tiene Alemania sobre Rusia. Y esto llevará a la batalla a esta gran batalla que fue decisiva y la más sangrienta de toda la historia de la humanidad. Entonces, de esta manera, Rusia no solamente va a vencer en esta batalla, sino que va a continuar expandiéndose. Y este último punto lo explicamos en el vídeo siguiente.